A un lado de nuestra cabeza están los micrófonos del cuerpo, los oídos. Pero los oídos hacen mucho más que oír, nos dan equilibrio, diciéndonos dónde estamos en el espacio en cualquier momento. La mayor parte de nuestro tiempo nos mantenemos en un solo pie. Cuando avanzamos, cada músculo corporal nos coordina para impedir que no nos caigamos. Necesitamos a los receptores del cuerpo para informar al cerebro la posición del cuerpo. Y rápidamente, el cerebro envía millones de estímulos a los músculos para corregir errores y así mantenernos en equilibrio. Andar en bicicleta, aterrizar, perfeccionar un clavado, incluso dar un paso de bebé, todo sería imposible sin los artilugios complicados en los profundos de nuestras orejas. El oído se compone de 3 porciones: el oído externo, oído medio y el oído interno. El oído interno está formado por la cóclea y el aparato vestibular. Los órganos otolíticos son 2 sacos membranosos, el utrículo y el sáculo. Los canales semicirculares varían de su posición, uno anterior, un posterior y lateral. Las estructuras sensoriales del aparato vestibular están ubicadas dentro del laberinto membranoso, el cual está lleno de endolinfa. Los receptores del equilibrio son conocidos como células pilosas, ya que en el extremo apical hay extensiones piliformes, denominadas estereocilios, exceptuando una de mayor tamaño llamada sinocilio, las cuales van a estar en contacto con la endolinfa. Los estereocilios se flexionan en dirección del sinocilio, la membrana plasmática de las cuales las células pilosas se van a deprimir por una consecuente apertura de canales de potasio. Una vez abiertos los canales, los iones de potasio que se encuentran en la endolinfa van a pasar a través de ellos hacia el citoplasma celular, lo que va a generar un cambio en el estado de la membrana en reposo. Esto tiene como resultado la liberación del neurotransmisor glutamato, pero en caso de que los estereocilios se flexionen en direcciones opuestas, este movimiento va a generar una hiperpolarización de las células pilosas, por lo que se liberará menos neurotransmisores. Estos 2 órganos otolíticos tienen una placa de epitelio especializado llamado mácula, que consta de células pilosas y células de sostén. Las células pilosas se proyectan hacia la endolinfa y sus pelos están embebidos en la membrana otolítica. El utrículo es más sensible a la aceleración horizontal, como cuando una persona va en bicicleta. Durante la aceleración horizontal, la membrana otolítica se mueve con menor rapidez que las células pilosas, de modo que los pelos del utrículo se empujan hacia atrás. La percepción de la aceleración vertical la obtenemos gracias al sáculo, por ejemplo cuando se salta la cuerda. En este caso, la inercia de la membrana otolítica hace que los pelos del sáculo se empujen hacia arriba cuando una persona desciende desde el salto. En los canales semicirculares se encuentra una expansión interna del laberinto membranoso llamado conducto semicircular anterior, posterior y lateral. En la base de cada uno hay una tumefacción llamada ampolla. La cresta ampollar es un área elevada de la ampolla en donde se encuentran ubicadas las células pilosas sensoriales. Las prolongaciones de estas células están enviadas en una membrana gelatinosa denominada cúpula. Los movimientos de la endolinfa van a empujar la cúpula en diferentes direcciones. Además encontramos células de sostén y fibras nerviosas
relacionadas en la parte basal de las células pilosas. Cuando se realiza un salto mortal, las células pilosas que serán estimuladas son las del conducto semicircular anterior. Al realizar los movimientos laterales de la cabeza, serán estimuladas las células pilosas del conducto semicircular posterior. Y al realizar un giro alrededor del eje de largo del cuerpo, las que interverán serán las células pilosas del conducto semicircular lateral. En los diferentes casos, la endolinfa de los conductos semicirculares proporciona la inercia de modo que las prolongaciones sensoriales se flexionan en dirección opuesta a la aceleración. Por ejemplo, a medida que se rota la cabeza hacia la derecha, la endolinfa hará que la cúpula se rote hacia la izquierda. La estimulación de las células ciliadas del aparato vestibular activa las neuronas sensitivas del nervio vestíbulo coclear. Estas fibras transmiten impulsos al cerebelo y a los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo. A su vez, los núcleos vestibulares envían fibras al centro oculomotor del tronco encefálico y a la médula espinal. Las neuronas del centro oculomotor controlan los movimientos oculares, mientras que las neuronas de la médula espinal estimulan los movimientos de la cabeza, el cuello y las extremidades. Los movimientos de los ojos y el cuerpo producidos por estas vías sirven para mantener el equilibrio. Cuando una persona empieza a girar, la inercia de la endolinfa que permanece en los conductos semicirculares hace que la cúpula se incline en dirección opuesta. Sin embargo, a medida que continúa el ciclo, la inercia de la endolinfa desaparece y la cúpula vuelve a quedar recta. En este momento, la endolinfa y la cúpula se mueven en la misma dirección y a la misma velocidad. Si se detiene súbitamente el movimiento, la mayor inercia de la endolinfa hace que se siga moviendo en dirección previa al giro, causando la inclinación de la cúpula en esta dirección. La inclinación de la cúpula afecta el control muscular de los ojos y del cuerpo a través de las vías nerviosas ya comentadas. Este mecanismo da lugar a oscilaciones involuntarias de los ojos denominadas nistagmo vestibular. Las personas que experimentan este efecto pueden sentir como si ellos o la habitación estuvieran girando. La pérdida del equilibrio a que da lugar se denomina vértigo. El vértigo patológico grave se suele acompañar de aturdimiento, palidez, sudoración, náuseas y vómitos, por afectación del sistema nervioso autónomo, que se activa por impulsos que van del vestíbulo al tronco encefálico. Bienvenidos al extraño mundo del mañana. Con unos auriculares electrificados esenciales, los científicos de Japón pudieron tomar el control de los centros del equilibrio. Enviar la corriente hacia esos nervios del oído interno crearon seres humanos por control remoto. Era como estar ebrio en el deck de un barco. La corriente es de poco voltaje, solo lo suficiente para hacer que la gente pierda el equilibrio y obligarlos a caminar hacia la izquierda, derecha e incluso hacerlos caminar en forma de 8. Mi cuerpo estaba fuera de control. Se inclinaba hacia la izquierda y hacia la derecha.